Nuestros cuerpos y nuestros territorios tienen que ser territorios de vida, de abundancia, de felicidad, de goce. Con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Mañum, Pulamien, Marichihueu, Exigimos ley de humedales ya. Río feministas para todos. Volvimos para seguir mapeando los territorios en clave feminista. Las dinámicas de destrucción de los ecosistemas humanos y no humanos no entraron en cuarentena ni se aislaron, no se suspendieron ni se cuestionaron. Quema de humedales, incendio de bosques y desalojos son todos procesos conectados bajo una misma lógica, la del extractivismo. La extracción de valor que avanza sobre lo que deberían ser nuestros bienes comunes. Desde la defensa del cuerpo territorio y sus experiencias organizativas, los feminismos territoriales, indígenas, populares y campesinos cuestionan hace tiempo este modelo e inventan a diario otras formas de habitar, construir y fortalecer lo común, poniendo de relieve nuestra interdependencia. Desde el campo y la ciudad, con las voces de sus protagonistas, vamos a destapar lo que la pandemia nos dejó. ¿Qué son las lógicas extractivas? ¿Cómo se redefinieron en esta nueva crisis? ¿Qué nos aporta la perspectiva feminista para pensar los territorios, la soberanía alimentaria, la ciudad y el hábitat? ¿Cómo se actualizan nuestras resistencias en defensa de la vida y de la tierra? El colectivo Mapeo Feministas, junto al Instituto Tricontinental de Investigación Social, vuelve a ponerle voz a los episodios de la segunda temporada. Somos Maisa Bascuas, Josefina Rosales, Magdalena Rossi, Jeffy Rocco, Camila Barón y Ana Julia Bustos. Bienvenidos a Destapar la Crisis, un mapeo feminista de los territorios. Un mapeo feminista de los territorios. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Sigue de acampe la... Desde tiempos coloniales, América Latina y el Caribe atestigua el extractivismo más atroz. El saqueo voraz del Cerro Rico de Potosí inauguró una historia de explotaciones brutales que dio origen al capitalismo. También nuestra América acuna las resistencias más potentes contra la violencia colonial y patriarcal. Aquí se fortalecen y florecen desobediencias encabezadas por mujeres y diversidades que, desde tiempos antiguos, han protagonizado el freno de las lógicas depredadoras y el saqueo. La tierra es de las que luchan, ramita seca tu corazón. En este nuevo episodio buscaremos comprender lo que implican esas dinámicas depredadoras en los tiempos que corren y cuáles son las resistencias concretas que las enfrentan. Vamos a recorrer diversas experiencias que desde las organizaciones comunitarias e indígenas, ecoterritoriales, luchan por un mismo horizonte común: cuidar, preservar, producir y retejer la vida allí donde el capital y el Estado mata y destruye. Bienvenidos a Tierra para Defender, Feminismos para Luchar. Hoy somos Neca Jara y Naju Bustos poniendo voz al episodio 3 de la segunda temporada de Destapar la Crisis. En el sur venden los bosques sin respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje, alambran lagos sin ley. Hace tiempo que la Patagonia es asediada por intereses empresariales de la más diversa índole: minería, petróleo, industria maderera, desarrollos inmobiliarios y turísticos, privatistas y excluyentes. El territorio viene siendo centro de disputas, represiones y saqueos que se siguen cobrando vidas. El asesinato de Elías Garay, se repiten los nombres de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Parece que la campaña del desierto no ha cambiado. Pasan gobiernos y empresas, todos con una misma lógica de fondo. Mientras tanto, allí habitan, cuidan, producen y sostienen la vida desde hace siglos las comunidades mapuches de la Araucanía. Conversamos con Soraya Maiconio, mujer mapuche que hoy es parte de la lucha por la recuperación del Lofkenkentreu, y le pedimos que nos cuente cómo se visualiza hoy el extractivismo en estos territorios
y qué poderes e intereses están en juego. Mari rumemañón, tamí ramtum, tamí compay café, tamí kelium. Muchas gracias por tus preguntas, por tu posibilidad que nos das de visibilizar nuestra lucha como pueblo. Quizás hace 20, 30 años atrás, nuestros abuelos, nuestros mayores, veían el avance desde una escasa posibilidad de visibilización, porque nunca fueron atendidos nuestros reclamos históricamente. Fueron sucediendo diferentes circunstancias en donde también el blanco empezó a poner foco sobre esta situación de avances extractivistas como lo es el petróleo, el monocultivo de pino, la minería. El extractivismo no solamente hace daño en lo que respecta al medio ambiente, y que eso ya de por sí es grave, sino que también hace un daño casi irreparable en lo que respecta a la vida social de una comunidad, de un pueblo, de un paraje. Un lugar que tuvo una forma de vida basada en una economía ganadera, en una economía vinculada al campo, al encuentro y conexión con el territorio cotidianamente, se ve sobrepasada de habitantes. Cuando arrasaron con todo, quedan como en una situación de vulnerabilidad más grave de la que estaban cuando llegaron las empresas. Porque además generalmente se habla de que va a haber trabajo para la gente, y la realidad es que generalmente traen sus propios empleados. La inyección de dinero que las empresas generan en los pueblos hacen que se profundicen problemáticas sociales como el consumo de alcohol, el juego y la violencia de género. Verónica Gago y Sandro Mezzadra, desde la reflexión política y la investigación social, sostienen que es necesario ampliar la noción que tenemos de extractivismo y no solo pensarla desde la explotación del ambiente, sino también del trabajo precario puesto en juego, de la ruptura de redes populares que sostienen comunitariamente los territorios en tiempos críticos. Y Sonia nos habla desde una perspectiva situada, desde las comunidades, y subraya el hecho de que no es posible pensar el extractivismo sin pensar a las personas que habitan el territorio. Y quienes peor lo pasan son las mujeres y sobre todo los pichiqueches, los niños y las niñas. Es como algo bastante que tiene que ver con una cadena, ¿no? El daño que se le produce al territorio, por ende, es el daño que se le produce en los cuerpos a las mujeres, a los hombres, niños y niñas que viven en ese territorio. Y que encima está tan solapado que cuesta ponerle nombre de qué es lo que está pasando. En diciembre, a pesar de ser enfrentada por una fuerte resistencia del pueblo, la legislatura de Chubut aprobó la ley de zonificación minera, habilitando esta actividad en la meseta central de la provincia. Gracias a una lucha inclaudicable, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y escuchar el reclamo por la derogación. En contraste con los intereses empresariales y poderes económicos, para el pueblo mapuche el territorio es una trama de vida entre seres y fuerzas. El territorio para el pueblo mapuche es fundamental. Nosotros no podemos ser mapuches si no vivimos en el territorio. Mapuche, mapu es tierra, che es gente. Mapuche significa ser parte de la tierra, ser de la tierra. Ni siquiera significa ser dueños de la tierra, sino que somos parte de la tierra. En la tierra nos conectamos con las fuerzas de la naturaleza. Esas fuerzas nos reconocen desde chicos hasta que nos morimos. Y las mujeres tienen un rol muy importante, los hombres también. Y no hay roles exclusivos de mujeres o exclusivos de hombres. Las cuestiones no se dividen por género.
pero sí tienen un rol muy importante porque, como en muchas sociedades, la mujer mapuche no tiene miedo al momento de poner el cuerpo en las recuperaciones territoriales. Son, no siempre, pero en muchas ocasiones son las que peores lo pasan, porque además de padecer circunstancias de violencia, de detención, de cárcel, de represión, de humillación, también tienen que ver cómo padecen sus hijos, cómo padecen nuestros hijos. Y escuchando un discurso grave, como una reprimenda que hacen casi siempre los milicos o las milicas, que, que cuando están maltratando a nuestros hijos y nos quejamos por eso en una circunstancia de represión, dicen que es nuestra culpa por haber llevado a nuestros hijos ahí, cuando generalmente a donde los llevamos es al territorio del que pertenecemos. Entonces, hoy por hoy, la gente mapuche, cuando recupera por una necesidad principalmente espiritual, de desarrollo cultural, recupera en aquellos lugares en donde siente que las fuerzas están necesitando del resguardo, donde la Mapu está necesitando del resguardo de ese territorio. La Lamien Romina Jones sostuvo un acampe comunitario en Cuesta del Ternero durante el año pasado y fue asediada por la policía de Río Negro. Figuras como la de ella, junto con la machi Francisca Linconao y tantas otras, son representantes de esa fuerza de mujeres que defienden y cuidan el territorio del que son parte. Al este y al oeste de la cordillera nos encontramos con que las diversas luchas del pueblo mapuche por recuperar territorios y defenderlos se multiplican. A pesar de los avances represivos y del dolor por el asesinato de Elías Garay en Quenquemtreu, hoy ya no hay retenes ni acampe. Está la gente de la tierra, los mapus. En zona andina y mineras contaminan la ilusión, el agua, la tierra y todo lo que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Soy Vilma Rocío Almendra Quiguanás, hija del pueblo Nasa y del pueblo Misak, dos pueblos que han luchado y han resistido históricamente en este territorio que han llamado Colombia, desde el Cauca, que significa madre de los bosques. Nos transportamos al Valle del Cauca, un territorio ubicado cerca de la costa pacífico de lo que hoy llamamos Colombia. Allí, el pueblo Nasa Misak sufre y resiste desde hace siglos el avance colonizador de sus historias, tierras y recursos. Entonces los pueblos originarios de nuestro Cauca y particularmente el pueblo Nasa y el pueblo Misak son pueblos que se han reconocido por su resistencia y justamente en estos últimos tiempos en el marco del paro nacional se han hecho muy visibles por la Guardia Indígena, que es principalmente casi en todo el Cauca. Por la forma como acompaña las movilizaciones, han sido siempre primera línea en los territorios, cómo cuida los territorios y cómo da la seguridad en las movilizaciones. Y mi pueblo Misak últimamente se ha dado a conocer mucho por las acciones concretas frente a la memoria dominante y patriarcal, cómo ir derrumbando esos monumentos que nos han metido en la cabeza y en el corazón, diciéndonos que somos salvajes, que somos primitivos y que no merecemos ser parte de este territorio que han violentado los colonizadores. La Guardia Indígena es una estructura de organización colectiva del cuidado del territorio, en el que todos y todas las Nasa Misak se comprometen desde el momento que nacen. Desde niños y niñas, la comunidad les enseña a cuidar, proteger y defender a la Madre Tierra. La liberación de la Madre Tierra es un proceso antiguo de los pueblos originarios que históricamente han resistido y se han negado a la esclavitud, a la violencia y al descuartizamiento de nuestra Madre Tierra.
pues nuestros pueblos que reconocemos a la tierra como madre, como la que nos amamanta, como la que nos da el agua, la comida y que tenemos que buscar una reciprocidad con ella. Entonces, los pueblos y procesos originarios han sido en esencia liberadores de la madre tierra, particularmente procesos, digamos, desde las veredas que deciden retomar la tierra por la masacre que ocurrió en el 2000, en el 96, la masacre del Nilo, donde asesinaron a 20 comuneras y comuneros. Entonces ellos deciden retomar la tierra y en un proceso de diálogo y discusión se hace una reflexión más profunda, ¿no? Que no es el solo hecho de arrebatarle la tierra al patrón al que nos la quitó, sino en un proceso de recuperar y liberarnos con la madre tierra, porque de nada serviría arrebatarle la tierra al patrón para seguir cultivando caña, para seguir cultivando pino, monocultivos que la envenenan, que la intoxican y que la matan. El pueblo Nasa Misak pone en juego todas estas herramientas, estrategias y saberes para frenar el avance de los negocios extractivos. ¿Qué poderes e intereses se disputan hoy en el Valle del Cauca? No solamente aquí se vive el extractivismo minero, petrolero, maderero, de las aguas, de los bosques, sino también una forma extractiva que algunas compañeras y compañeros han llamado la mafiosidad, ¿no? Esas formas mafiosas de poder que están extrayendo bienes comunes, están extrayendo luchas sociales y populares y están extrayendo cuerpos, no solamente en asesinatos y masacres que se repiten día a día aquí, sino también el cuerpo de las mujeres. Es un territorio que está siendo extraído por diferentes formas de dominación. Los actores armados, que son los que garantizan el cuidado de estas formas extractivistas y mafiosas en los territorios, pues también silencian la palabra de las mujeres. Entonces, ¿cómo estos cuerpos de mujeres en nuestros territorios son territorio en disputa cuando finalmente las compañeras logran, después de mucho esfuerzo, ir rompiendo estos poderes también patriarcales dentro de las organizaciones sociales y logran llegar a cargos como gobernadoras, como autoridades propias, y son justamente las mujeres que vienen desde una experiencia concreta de sufrir abusos, violencias y defenderse desde su cama, defenderse desde la cocina, defenderse desde su hogar, desde su vereda, desde su territorio, tienen que, cuando ejercen un cargo, tienen que defender todo eso pequeñito, pero en gran escala, que es defender todo un pueblo. En ese contexto, Cristina Bautista Taquinas fue asesinada hace 2 años por actores armados. También en este año fue asesinada la compañera Sandra Liliana Peña. Este mismo año fue asesinada la compañera Argenis Yatacué. Entonces son mujeres que han sido asesinadas en estos territorios porque han ejercido un cargo de autoridad y han querido que los territorios, el cuerpo de las mujeres y nuestras autoridades tradicionales como formas comunales de resistencia y búsqueda de autonomía se respeten, no se violenten y se mantengan. A ellas las han asesinado porque han hecho que los mandatos colectivos sean palabra en acción y no solamente se quede en el discurso. Siendo fundamentales para sostener el tejido de la vida, pero también para impulsar y construir el proceso de paz en Colombia en el cotidiano, las mujeres sufren la violencia machista en sus propios espacios de defensa territorial. Lo que hace falta es que también los compañeros que están atravesados por el machismo, por el patriarcado y por esas formas de dominación, pues nos miren a las mujeres más como iguales, más como parte, digamos, de complementaria, pero no solamente en el discurso, sino en la práctica concreta, para trabajar juntas y juntos por la defensa del territorio, porque poco ganamos con ver mujeres maravillosas como la que les quiero nombrar hoy. Arnubia Yunda Cuetia se graduó como comunicadora comunitaria. Además, era autoridad local del resguardo de Miranda en el norte del Cauca. Y ayer fue asesinada
aparentemente por su expareja o pareja. Entonces, hablo en nombre de ella y de muchas más que siguen asesinando, pidiéndole a los compañeros que cómo hacemos para que ellos empiecen también a hacer la paz desde su casa, a hacer la paz desde su territorio, a defender a las mujeres y cuidar a las mujeres. Entonces, si empezamos por la casa y ojalá nuestros compañeros dejen de violar, dejen de asesinar, dejen de amenazar y dejen de silenciar, pues así nos fortalecemos más y como mujeres, a la par con los hombres, podemos hacer una defensa más fuerte y más profunda frente a los extractivismos. Arnubia Yunda Cuetia, Argeni Yataqué, Cristina Bautista Taquinas, Sandra Liriana Peña. De ellas hablamos cuando decimos que son las que sostienen la vida, la trama comunitaria, y que también son ellas las que desde la primera línea enfrentan y resisten el despojo y el saqueo. En 2019, las calles de Colombia fueron copadas bajo el grito «Viva el paro nacional». Le preguntamos a Vilma qué horizontes abre esta lucha que desde la gesta de una minga urbano-rural llegó a las ciudades centrales de Colombia. Esto nos compartía. A mí por lo menos me quedaron claros dos horizontes de la llegada de la minga, de los pueblos originarios, en el marco del paro a las ciudades. Y fue fundamentalmente que el hecho de que los pueblos originarios, campesinos, negros, llegaran a las ciudades a acompañar a la primera línea, a acompañar las ollas comunitarias, a llevar comida desde las montañas y los campos a las ollas comunitarias, a tejerse entre primera línea y guardia indígena, a escucharse entre mujeres, fue fundamental porque permitió, por lo menos en el instante de las movilizaciones y del paro, reencontrarse entre la gente que ha parido esta tierra, entre distintos rostros, escuchar sus dolores y pensar por lo menos qué hacer para frenar estos dolores y entender que en un momento concreto, en medio de la desesperación y el miedo, la autogestión es tal vez la solución para muchas de nuestras falencias cotidianas y de largo aliento. Y dos, un horizonte que queda ahí abierto como en tensión, como en preocupación y como con esas ganas de abordarlo como desafío, y también lo digo en crítica y autocrítica, es desafortunadamente lo electoral. ¿Por qué todo evento, toda espontaneidad, toda minga que sale a las carreteras, que sale a las vías, que sale a bailar, que sale a danzar, que sale a cantar, donde todas y todos nos juntamos a gritarle no a este mal gobierno, no a las políticas de Estado y queremos libertad y queremos educación? Porque finalmente, a pesar de que decimos que queremos salir de este sistema de dominación, cuando termina la movilización, siempre quedamos adentro. A nombre de salir, nos estamos entrando. Desde el Valle del Cauca, pasando por los ríos caudalosos Magdalena y Amazonas, nos movemos hacia el sur, hasta la cuenca del Plata, para mapear qué sucede en nuestros ríos. El tema del cuidado y preservación de los humedales estalló en 2020, cuando en pleno inicio de la pandemia COVID-19, las quemas en el Paraná tomaron por completo las pantallas, mientras el humo llegaba a ahogar las grandes ciudades. Navegando río abajo por la cuenca del Plata-Paraná, que recorre más de 4.000 kilómetros, encontramos modos diversos de habitar y cuidar nuestros humedales. Charlamos con Soledad Ferrería y Sofía Astelarra, integrantes de la red Río Feminista, para que nos cuenten más sobre este entramado que vienen construyendo. Su objetivo fundamental es hacer oír las voces y narrativas propias sobre sus formas de vida, producción y cuidado en los territorios de islas, costas y humedales. Creo que Río Feminista principalmente es una confluencia de cuerpos, de personas, de humanas, humanes y de
distintos ríos que confluimos en el delta del Paraná y también distintos arroyos, canales, y eso nos da justamente como la diversidad y la diferencia de las experiencias de vida distintas, pero en un territorio en común, que es un humedal y que es el humedal del delta del Paraná. Nos fuimos inspirando mutuamente en lo que hacemos y fuimos articulando cada vez más diferentes acciones y también potenciando las acciones de cada grupo en los propios territorios. Los humedales brindan a seres humanos y no humanos una infinidad de bondades y funciones ecosistémicas, de las que sin saberlo nos servimos cotidianamente. Renuevan y purifican el oxígeno, y el agua dulce conservan la biodiversidad que mantiene húmedo y fresco el ambiente. Sin recurrir a metáforas, hacen que llegue el agua a tu mesa, a tu canilla y a todo tu cuerpo. Sin embargo, nuestro modelo productivo y nuestro modo de habitar atentan contra ellos permanentemente. Les preguntamos a las compañeras cuáles son las situaciones de conflicto socioambiental que sufren estas regiones. Justamente como es un territorio muy grande que abarca diferentes provincias y que, digamos, ecológicamente está como dividido en secciones, el delta superior, medio, inferior o bajo, o de la zona de frente de avance. Cada una de esas áreas tiene distintos tipos de conflictos. Todos estos conflictos están vinculados al avance de diferentes proyectos extractivos o productivos a gran escala, o inmobiliarios a gran escala, o de agroindustria a gran escala también. O a mediana escala, que también tiene una gran utilización de fungicidas y fertilizantes agrotóxicos o agroquímicos, según como queramos decirles. Bueno, sí que estos conflictos socioambientales tienen que ver con eso, con la intensificación de proyectos inmobiliarios, sobre todo en la zona de frente de avance o bajo delta, delta insular, que se fue extendiendo en todo el delta. La modalidad de la miamización es una modalidad que se va extendiendo acá y en todo el país. Después también el avance de la frontera agrícola vinculada a la ganadería a gran escala, vinculada a la producción de oleaginosas y la soja, y ahí tuvimos las grandes quemas de humedales que visibilizaron este conflicto, que es un conflicto que ya tiene larga data. Después las grandes infraestructuras como la hidrovía, la instalación de areneras en la zona del delta superior, la degradación de las costas también en todo el delta y en algunos focos principalmente, la instalación de puertos regasificadores sin control, arroceras, bueno, ahí como, y también la industria forestal a gran escala que produce medicamentos y va también transformando el territorio. Y finalmente otro de los conflictos que atraviesa toda la cuenca es la contaminación de las aguas como efecto de ese proceso de extracción o de avance del extractivismo, ¿no? En un territorio tan amplio, el fuego no es lo único que preocupa a quienes lo habitan. El fuego fue la imagen en aquel momento que nos hizo verlo en las pantallas y en las capitales. Pero el agua que fluye río abajo y entra en las ciudades y a nuestros cuerpos también depende de los modos en que construimos nuestras casas, del avance del turismo extractivo, del modo en que llegan los productos a nuestras mesas y cómo se garantiza que la rueda del consumo siga girando. Bueno, en este momento, fines de 2021, una bajante histórica del río, grandes sequías, lo que produce y lleva concatenado grandes incendios, también cambios en cuanto a la producción, en cuanto a lo que es pesca por la falta de agua. En el Alto Delta, en el sector oeste, está atravesado por la hidrovía que es el río Paraná, ¿no es cierto? Que también eso produce un tráfico de barcazas y que básicamente lo que hacen es llevarse toda la producción
de la parte pampeana de la región, o sea, granos. Ese tráfico de buques se puede realizar si hay un dragado. Ese dragado tapona las bocas de los riachos, entonces ese taponamiento exacerba la situación de faltante de agua y de estancamiento. En el humedal es donde se produce por épocas el desovamiento de peces, la reproducción de un montón de especies, tanto de flora como de fauna, entonces su modificación altera todos los ciclos, incluidos los ciclos de los humanos con sus actividades productivas, ¿no? Grandes obras de infraestructura contrastan desde lo macro con la vida de las comunidades isleñas, ribereñas de las orillas. El puente Rosario Victoria cruza de este a oeste el humedal y la hidrovía Paraná-Paraguay de norte a sur. Mientras estos trazos marcan una supuesta forma de progreso productivo, lo único que queda en los territorios es la privatización y el control de una producción intensiva y extractiva, con la promesa de divisas que las comunidades no ven nada. Desde lo íntimo, desde la escala micro, las mujeres y diversidades nos hablan de cómo esa idea de progreso no nos contempla adentro. Para las mujeres y diversidades en esta situación de conflictos ambientales que está trayendo el cambio climático con, su sequía, corriente del Niño extendida, baja la altura del río muy baja, y incendios consecuentes, etcétera, etcétera, sumado a la pandemia de COVID-19, ha hecho que las familias no se hayan podido quedar en la isla, se hayan tenido que ir a las ciudades, situación que no está fuera de las dinámicas del río, pero esto lo ha hecho en un periodo de tiempo muy prolongado, entonces hay desmembramiento de las comunidades. Creo que justamente la violencia patriarcal tiene que ver con esta violencia capitalista y colonizante, entonces frente a este avance de proyectos extractivos que destruyen los territorios, se intensifican las violencias hacia las mujeres en diferentes formas y sobre todo en los cuerpos, ¿no? Que son nuestros cuerpos los que reciben no solo el efecto de las contaminaciones, sino también de esas violencias. La ley de humedales ha sido un tema central en la calle y en la agenda política durante 2021. Iniciando el 2022, vuelve a ponerse en agenda frente al avance de los incendios en Corrientes, que ya lleva más de 900.000 hectáreas arrasadas. Es una iniciativa para establecer presupuestos mínimos sobre qué modos de producción y de vida queremos que haya en estos territorios. ¿Qué es lo más conveniente para el ecosistema, con nosotros incluidos, obviamente, en él? La ley viene siendo impulsada hace muchos años por varias organizaciones ambientalistas territoriales y con un proyecto unificado a partir de 13 proyectos presentados. Un trabajo de coordinación y estrategia política que en 2022 pareciera quedar en el olvido. En cuanto a la situación actual de la ley de humedales, finalmente perdió estado parlamentario, se dejó caer y al poco tiempo de haberse dejado caer, el gobierno anunció la importancia de la ley de humedales y que van a presentar un nuevo proyecto. Un poco absurdo porque nosotros trabajamos durante un año, un equipo de académicos, para poder armar un proyecto consensuado de todos los proyectos que habían en ese momento. Fue avalado por 350 organizaciones sociales, así que entendemos que el nuevo proyecto que se va a presentar va a ser un proyecto de corte más productivista o más laxo en las reglamentaciones en torno a qué tipo de producciones se pueden hacer en humedales. Con lo cual va a volver a entrar en debate y va a haber que impulsar bastante fuerte ese proyecto unificado y seguramente volveremos a tener discusiones respecto a los proyectos de ley. Yo creo que una de las cuestiones más importantes es poder dar cuenta de que la situación que estamos viviendo ahora es realmente mucho más, no solo catastrófica, porque efectivamente se declaró como catástrofe ambiental lo que está pasando en Corrientes, lo cual sabemos que no es una catástrofe, sino que es la acción humana que ha permitido que esto suceda.
Pero bueno, en términos reales del estado de degradación de los humedales es altamente alarmante e incluso podemos pensar en algunas situaciones como irreversibles, con lo cual es mucho más necesaria la ley y es mucho más necesaria la regulación sobre lo que se pueda llegar a hacer en esos territorios arrasados, ¿no? Entonces creo que el debate ahora va a ser pensar qué tipo de producciones, sobre todo producciones que apunten a la regeneración de los ecosistemas y no a su degradación aún más, ¿no? Un tipo de regeneración en un sentido ecológicamente sustentable o que apunte al ciclo de la vida, a la economía de escala humana, a la economía ecológica y la economía feminista. Bueno, eso es el debate por venir. Así que esperamos que sobre todo se movilicen mucho las calles y los debates. En las calles, en los ríos y arroyos, pero también en las urbes, que tanto se sirven del humedal, Río Feminista, como parte de un entramado de organizaciones, impulsa y acompaña esta convocatoria a luchar por la defensa de nuestros territorios líquidos. Una lucha que nos toca a todos bien de cerca y nos invita a imaginar de qué modo queremos vivir y producir. Las islas, los humedales y enlazarnos en tramas de solidaridad para compartir propuestas, deseos y la belleza de nuestras islas a través del arte, la producción colectiva y el... María Estela Svampa habla de feminismos ecoterritoriales para definir a movimientos, grupos y organizaciones que vienen poniendo en agenda estas luchas en territorios específicos y donde las mujeres y diversidades tienen un rol protagónico. De esto se trata Río Feminista, de poner en relieve las voces, el trabajo, la mirada de las mujeres y diversidades del delta, del río, de las islas. Por eso hay una perspectiva bien particular, al ras del suelo, a escala muy íntima, de lo que significa cuidar, tejer y hacer ambiente en estos territorios líquidos. En general, el trabajo de las mujeres no es visibilizado, siempre se mira la matriz productiva en clave, en escala global, entonces tiene que ver con las grandes producciones, tanto de ganado como de siembra, y el trabajo cotidiano que tiene que ver con la reproducción de la vida, con la soberanía alimentaria que realizan las mujeres, muchas veces no es tenido en cuenta directamente, no es visibilizado, no es monetizado, no se sabe cuánto dinero produce eso cuando sabemos que no solo sostiene la vida, sino que sostiene economías. Salvar. Hoy en Argentina, en América Latina y en el mundo atravesamos un tiempo de crisis socioambiental muy fuerte. Un momento que nos interpela a pensar y actuar para transformar nuestros modos de producción, nuestras ideas de desarrollo, la matriz energética y de consumo en la que se basan nuestras economías. Los feminismos, las organizaciones ecoterritoriales, las comunidades indígenas, campesinas, nos enseñan desde el habitar cotidiano cómo podemos hacerlo. Desde nuestras cuerpas territorio, preguntamos a algunos compañeros si se imaginan un mundo donde producir no implique saquear. ¿Cómo sería producir en perspectiva ecoterritorial y feminista? No dejando que remoralicen nuestros deseos, impuestos por iglesias, familias heteronormativas y demás instituciones que no asumen la caída de un sistema que está podrido. Cuando desde los lesbo-trans feminismos hablamos de otros modelos productivos, también estamos hablando de otras formas de entender la salud. Van de la mano y es imposible disociar la idea de territorios libres y de vidas en equilibrio con la tierra y con lo que nos rodea para pensar procesos de salud. Me imagino tejiendo siempre desde la creación artística, desde la música, desde la pintura, desde las artes plásticas y desde la poesía,
porque estoy absolutamente convencida que desde la creación artística, desde las expresiones artísticas, seas o no un artista, vamos a seguir haciendo esa sociedad sustentable y respetuosa con el medio ambiente mucho, mucho, mucho más rica. A luta feminista em defesa das mulheres, em defesa da soberania alimentar, em defesa de uma alimentação saudável e de uma mulher liberta, que a gente trabalha na produção para sustento e autossustentabilidade e a sua autoafirmação como mulher camponesa. Agradecemos a Caro Guiñazú, isleña y artista de Segunda Hermana en Delta de Tigre, a Ana Paula Fagioli, activista feminista, partera y médica holista en Buenos Aires, a Guiomar, de la Coordinación Nacional del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, y a María Santucho, trabajadora del arte y la cultura desde Cuba, por compartir con nosotras sus sueños y mundos posibles. ¿Y vos, cómo te imaginás un modo de producción ecosustentable y feminista? Nos encontramos en la próxima temporada. Esto fue Destapar la Crisis, un mapeo feminista de los territorios. Pasa y su inocencia me hace llorar. Pato Biguá, camalote, repollito de agua, álamo, ciruelo durazno, mimbre y el pecan, carpincho, lobito de río, gallineta, papa de monte, culebra. Boca surubí, cuando te subís a navegar en esta frente al agronegocio hay propuestas, se canta, se rema, se siente, se vive como una gran marea.